Hola, ¿cómo están amigos de Modo Vida? Somos Melissa y Fernando y hoy les traemos el resumen número 20 de esto que llamamos Ciclo Biblia. Este desafío de Ciclo Biblia que tenemos nosotros y que también los invitamos a ustedes a que nos acompañen es el de leer un capítulo de la Biblia por día desde que comenzó nuestro viaje en bicicleta. En esta semana que pasó estuvimos leyendo el capítulo número 15 al 21 del libro de Números, así que en este video vamos a tratar de resumir y comentar las cositas que por ahí más nos llamaron la atención y las queremos compartir con ustedes. Y el título que le pusimos es Los caminos de los 40 años. 40 años. Porque como vimos en el anterior, no entraron a la tierra prometida, estando a las puertas, digamos, así que Dios les dio la sentencia de tener que divagar por 40 años en el desierto antes de volver a intentar entrar a la tierra prometida. Y es en ese lapso de tiempo que se relatan los sucesos de estos capítulos que vamos a ver. Antes de ir a eso, les propongo que hagamos una oración juntos. Padre Dios nuestro que estás en los cielos, muchas gracias porque también estás con nosotros, porque nos das tu palabra para que podamos aprender más acerca de ti. En este momento, Dios, te pido que tu Espíritu Santo esté con nosotros, acá y también con quien esté mirando y escuchando este video. Señor, bendícelos y que nuestra mente pueda comprender lo que tienes ahí preparado para nosotros hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a separar los capítulos 15, 18 y 19 como un agregado de las leyes levíticas que ya se mencionaron en Levítico. Y por otra parte, lo que son el capítulo 16 y 17, que es una rebelión más. Y todos estos 5 capítulos suceden al segundo año de haber salido de Egipto, o sea, al poco tiempo de haber negado a Dios, haberse rebelado y no haber entrado a la tierra prometida. Ya lo que son los capítulos 20 y 21 corresponden al final de estos 40 años, ya aproximadamente el último año donde ya estaban cerca de empezar a conquistar esta tierra prometida. ¿Qué tenemos en el capítulo 15? Tenemos las leyes de sacrificios que ya se mencionaron en el Levítico, pero acá lo que añade Dios es esto van a poder ofrecerme cuando entren a la tierra prometida. Faltaban muchos años para eso, pero Dios refuerza su pacto con este pueblo a través del recordatorio de las leyes de los sacrificios, donde se añade el hecho de, dependiendo del animal, del holocausto, de la cantidad de harina y con aceite y de vino. Recordemos que cuando Dios le da las órdenes de las ofrendas, de los sacrificios, el plan era que ellos entraran a Canaán. Y ahí es donde ellos iban a poder acceder a todos los frutos de la tierra, como el vino, por ejemplo, el jugo de la uva. Pero al tener que divagar ellos por el desierto, probablemente había cosas que ellos a veces no iban a poder adquirir para ofrendar, como trigo, vino. Distintos cereales. Entonces, esto eran detalles que iban a poderse aplicar exclusivamente o de manera completa cuando estuvieran en la tierra fructífera que Dios esperaba darles. Y también en este capítulo Dios no solo son las leyes sobre los sacrificios lo que Él les recuerda, sino también las leyes de los 10 mandamientos a través del detalle o la mención de uno en específico, que es el del guardar el día de reposo. Es muy importante para Dios que nosotros obedezcamos a sus leyes, a todas sus leyes, pero acá vemos el refuerzo en cuanto al día de reposo y también el castigo si uno desobedecía a esta ley. Y se menciona el caso de un hombre que recogió leña en día de reposo, como una actitud de rebelión ante Dios o ante las órdenes de Dios, como quien necesitaba, no sé si para cocinar o para hacer fuego, para calentarse, pero Dios le había dicho que él iba a suplir todas sus necesidades. Recordamos también que tenían la nube o la columna de fuego, o esa nube que parecía fuego, que probablemente también servía para darles calor cuando las temperaturas bajaban en el desierto. Pero bueno, este hombre en rebeldía contra Dios recoge leña y el castigo era la muerte. Después tenemos otra forma en la que Dios, otra nueva ordenanza, que tiene como objetivo recordar también a este pueblo y también de preparar a la nueva generación, que en este momento eran pequeños todavía, pero que sí iba a entrar a la tierra prometida, ir preparándolos en cuanto a la obediencia a las leyes de Dios
Y para eso incorporan las borlas o los flecos al final de sus vestuarios, que eran de color azul, y el objetivo era recordarles también el pacto con Dios, la importancia de mantenerse santos y puros, porque recordamos que Dios vivía, o su presencia reposaba en medio de ellos. Por eso era importante que este fuera un pueblo apartado, diferente, santo, porque la presencia de Dios estaba ante ellos. Y también esto tiene relación con lo que tienen los capítulos siguientes. Bueno, en el 18 tenemos las funciones de los sacerdotes y de los levitas y el sostenimiento de ellos. Los levitas eran los descendientes de Leví, y los sacerdotes eran en especial Aarón y sus hijos. Sus hijos o los descendientes de Aarón eran los que iban a oficiar como sacerdotes. Acá vemos que Dios vuelve a recordarles cuáles son las funciones diferenciales de los sacerdotes y de los levitas, y qué parte de las ofrendas o los sacrificios era para el sostenimiento de estas personas, qué parte podían comer los sacerdotes, qué parte de eso que ellos podían comer de las ofrendas podían compartir o no con sus familias, y qué parte correspondía al resto de los levitas. Esto que se menciona en el capítulo 18 está relacionado o viene después de los sucesos del capítulo 16 y 17, que ahora Fer nos va a contar, pero Dios vuelve a recordarles a los levitas. Y también acá se refuerza mucho lo que es el diezmo. Todo el pueblo, todos los israelitas debían dar una 10ª parte para Dios, que eso servía para el sostenimiento de los levitas, que eran los que trabajaban oficiando en el tabernáculo. Al mismo tiempo, los levitas debían también diezmar de eso que recibían y también ofrecer a Dios. En el 19 tenemos un ritual de purificación, que también en Levítico vimos cuáles eran los rituales de purificación en el caso de flujos, de lepra, y bueno, acá se añade en el caso de tener contacto con un cadáver o con un muerto. Que también es curioso que aparece después de los sucesos del capítulo 16 y 17. Ya van a ver por qué. Ajá. Y bueno, eso sería básicamente un pantallazo de los que son los capítulos 15, 18 y 19. Bien, y en el 16 y 17, como bien dijo Meli, hubo una rebelión, o una atrás de otra podríamos decir. Ya el título del capítulo 16 nos dice rebelión de Coré, y no fue solo Coré el que se rebeló, sino también junto con él Datam, Abiram y On. Fueron las 4 personas que encabezaron esta rebelión, que se los menciona en el primer versículo del capítulo 16. Después a On se lo deja de mencionar, quizá porque haya dejado de formar parte activa en esta rebelión, pero sí siguieron adelante Coré, que era un descendiente de Leví, era un levita de la misma familia, clan. Digamos, eso, del clan de Aarón y de Moisés. El clan de Coat. Exactamente. Era coatita. Entonces tenía un rol importante dentro de lo que era el traslado de los muebles santos del santuario. Ellos eran los encargados de hacer esto. Y bueno, Datam y Abiram, que eran de la tribu de Rubén. Que eran la tribu correspondiente al hijo primogénito. Entonces podría pensarse que ellos creían que tenían también un peso político dentro del pueblo. A todo esto que se presentan frente a Aarón y Moisés, estas 4 personas y también todo un séquito, que reclamaban o desafiaban su autoridad, y sobre todo desafiaban la elección de esas personas por parte de Dios. Decían, solo ustedes son los que pueden hacer esto. Porque ellos decían, Dios nos consagró a todos los levitas. Y eso lo vimos en el apartado, en el video anterior, o sea, en los capítulos anteriores, que sí, todos los levitas fueron consagrados a Dios. Pero ellos sentían que Aarón y sus hijos y Moisés tenían privilegios. Como que se habían encumbrado, dice alguna versión de la Biblia. ¿Por qué se levantan ustedes con autoridad suprema sobre este pueblo? Así fue que en contestación a esto, Moisés se postra y les dice que junten incensarios. Que todos los que quieran desafiar esta postura o este liderazgo se presenten al día siguiente por la mañana con sus incensarios con incienso, y que Dios iba a dar una señal, iba a demostrar quiénes iban a ser realmente, o sea, quiénes eran realmente los escogidos para llevar adelante este rol y esta tarea de liderazgo y de sacerdocio. Recordemos también que en el video anterior habíamos hablado de María y Aarón, quienes de cierta manera habían también envidiado el puesto de Moisés, quien era el que se dirigía y dialogaba con Dios. Y Dios
se comunicaba con el pueblo a través de Moisés. Y acá otra vez vemos la envidia del puesto de estos dos, ya desde en lo que era el sacerdocio, y las consecuencias. Sí. Bueno, el día siguiente ya Coré con su séquito, digamos, de desafiantes estaban frente al santuario y, y es interesante porque Jehová le dice a Moisés y a Aarón, versículo 21, apartaos de esta congregación y los voy a consumir ahora, ya. Y Moisés, intercediendo, dice, no, pará, Dios. Los dos se inclinaron y dijeron, tú que das la vida a todos los hombres, ¿vas a enojarte con todo el pueblo por el pecado de un solo hombre? Refiriéndose a Coré, ¿no? Porque Coré se da a entender como que era el principal instigador de esta rebelión. A todo esto, Datam y Abiram no se habían presentado junto a esos 250 que ofrecían incienso porque decían... Bueno, le habían mandado a llamar, pero no quisieron venir. Exactamente, se habían quedado en sus tiendas. Entonces Dios ahí le dice a Moisés, bueno, está bien, no los voy a consumir a todos, pero decile que se aparten de la tienda y de todas las posesiones donde están las familias de Datam y Abiram y Coré, que se aparten de ahí. Y ahí mismo dice que se abrió la tierra y los tragó vivos a estas tres familias con todas sus posesiones, con todo. Y que se escuchaban los gritos de lamento de ellos desde las entrañas de la tierra y todo el pueblo empezó a correr. Me imagino que habrá sido una escena bastante catastrófica. Sí, bastante catastrófica y súper rara. Porque y sobrenatural. Eso, sobrenatural totalmente, sí. Una manifestación... De golpe se abre la tierra y traga, bueno. Pero ahí también menciona el versículo 35. También se efectuó el juicio sobre esos 250 que se habían presentado con sus incensarios. De la presencia de Dios salió fuego y los consumió a estos 250 que estaban desafiando el liderazgo de Aarón, de Moisés y sobre todo desafiando a los líderes que Dios había elegido para el pueblo. O sea, lo estaban desafiando a Dios directamente. Entonces sale fuego de la presencia de Dios, los consume. Y Dios le pide a Eleazar, al hijo de Aarón, que recoja los incensarios que quedaron de entre los muertos, dice, que los recoja, que los funda y que haga una especie de planchuelas en recordatorio o en memoria de que era realmente la decisión de Dios quienes eran los líderes. ¿Sí? Que de este evento particular que quede memoria y recuerdo de esto. ¿Qué pasa después? Al día siguiente, o sea, no pasó una semana, día siguiente, se amotinaron todos alrededor de, donde estaban Moisés y Aarón, que siempre estaban ahí enfrente en la tienda del encuentro, el tabernáculo. Recordemos que vivían justo en la puerta del tabernáculo. Enfrente. Se amotinaron alrededor de Moisés y Aarón, dice el versículo 42. Dice, vosotros le dieron muerte al pueblo de Jehová, de nuevo acusándolos a Moisés y Aarón de haber matado, digamos, aparte. O causado la muerte. Y ahí mismo... de todos. Porque hubo una muerte de 250 personas quemadas. Y de las familias de Datam, Abiram y Coré. Y ahí Jehová le reitera el pedido a Moisés y Aarón, córranse de en medio de la congregación que los voy a consumir. Y se los consumiré en el momento del versículo 45. Nuevamente Moisés y Aarón interceden por el pueblo. Y Moisés le dice a Aarón, anda con el incensario encendido y digamos como hace expiación por el pueblo. Es básicamente la acción que toma Aarón. Intercede por el pueblo para que no sea destruido en su totalidad. O sea, nuevamente defendiendo Moisés a su pueblo de la ira de Dios. Dice que hubo una plaga. Y que murieron en esa tarde, en esa mortandad, dice, 14.700, sin contar a los muertos por la rebelión de Coré, que fueron los que fueron quemados y los que fueron tragados por la tierra. Seguido de esto, era necesario reforzar nuevamente quién era el que debía tener, o el linaje que debía tener el sacerdocio. Para que quede claro, Dios le dice a Moisés, llama a un príncipe de cada tribu que se presente con su vara. No sea que después quieran volver a dudar. Para que quede, digamos, por señal específica y perpetua, que traigan su vara, que escriban su nombre sobre la vara para que no quede duda y la van a poner frente
a la presencia de Dios, digamos, frente al arca del pacto. Entonces cada uno de los líderes, de los príncipes de las tribus, llevaron una vara, incluido Aarón de la tribu de Leví, una vara con su nombre escrito, y la pusieron delante del arca de Jehová. Y la señal iba a ser la vara que brote, la vara que reverdezca, va a ser la señal de que ese es el escogido, esa es la tribu escogida y ese es el líder espiritual del pueblo, digamos, el elegido para oficiar como sacerdote. Así fue que al día siguiente de que pusieron las varas frente al arca, Moisés fue nuevamente a buscarlas y la vara que había reverdecido, y no solo reverdecido, sino tenía hasta frutos, dice que almendras. tenía. Almendras, sí, era la vara de Aarón. Flores también. Así que ahí quedó la señal de que era efectivamente Aarón el escogido por Dios para ser el sacerdote, y Dios le encargó a Moisés que la vara quede junto al arca como una señal perpetua de que él era el escogido por Dios para este rol. Bueno, entonces, al segundo año de haber salido de Egipto tenemos estos eventos. El hecho de que Dios les recuerda sus leyes, rituales, los 10 mandamientos a través del día de reposo, y también el refuerzo de la borla para que no olviden la ley y el pacto que hicieron con Dios. Tenemos la rebelión de Coré y los que lo seguían, la confirmación de que Aarón era el linaje de los sacerdotes a través de la vara que retoñó. Y después tenemos el recordatorio nuevamente de cuáles eran las funciones de los sacerdotes, de los levitas, y qué parte de las ofrendas debía ser para el sostenimiento de estos grupos. Y también el ritual de purificación al estar en contacto con los muertos, que probablemente fue muy necesaria después de haber tantos muertos. Por esta rebelión. Por esta rebelión, tanto los que murieron quemados como los que murieron por la plaga. Al haber tantos cadáveres, seguramente ellos tuvieron que recurrir a esta purificación para poder ser nuevamente puros, el pueblo puro que correspondía al lugar donde Dios iba a estar ahí, morando con ellos. Después, seguramente en otros libros de la Biblia vamos a ver más detalles de todo lo que fue su viaje por el desierto, pero saltamos ya en los últimos años de estos 40 años con el capítulo 20, donde una de las primeras cosas es el agua de la roca, la negación de Edom y la muerte de Aarón. Sí, el agua de la roca, nuevamente en el desierto, bueno, ya por lógica podríamos decir, es difícil conseguir agua, bueno, Dios siempre lo fue guiando al pueblo y lo fue proveyendo, tal es así que duraron 40 años en el desierto, o sea, les dio su provisión y su cuidado durante estos 40 años, pero se volvieron a encontrar en una situación en la que no tenían agua. Se vuelven a quejar y Dios... Ya había pasado. Sí. Antes del Sinaí. Sí, que se han quedado sin agua, Dios les proveyó de agua de una manera totalmente milagrosa y sobrenatural, y ahora vuelve a pasar lo mismo. Y Dios le dice a Moisés, toma tu vara, reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablale a la piedra, ¿sí? Hablale a la peña. Esto es importante recalcar. Le dice que hable y la piedra le va a dar agua. Así va a sacar agua y beberá todo el pueblo con sus bestias y todo. Moisés y Aarón ya estaban cansados, podríamos decir en palabras nuestras, estaban repodridos de las quejas del pueblo. Y Moisés, en un arrebato, en vez de hablarle a la peña, tomó su vara y la golpeó 2 veces. 2 veces. Igualmente salió agua, igualmente el pueblo pudo tomar de ese agua. Satisfacer la necesidad de agua. Pero ahí Dios les tiró la oreja a Moisés y Aarón. Una sentencia para estos dos líderes. Sí. Le dijo, por cuanto no creíste en mí, ni para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no van a entrar a la tierra que yo les di. Moisés y Aarón hasta este momento... Me imagino que esperaban también ese día. Sí, pero les llegó la triste noticia que por esta mala decisión que tomaron, Dios les dice, ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Otra cosa para aclarar es que la roca, después también si uno hace un estudio más exhaustivo de la Biblia, representaba a Dios como el que nos da el agua de vida, y esta actitud de golpear 2 veces a la roca también era algo como que atentaba contra la misma
representación de Dios, Ujú. al golpearlo 2 veces. Entonces también es importante tener esta historia presente por el hecho de la santidad y el respeto que se le debe tener o se le debe dar a Dios y a Cristo. Pero bueno, esto lo vamos a entender un poquito mejor más adelante. Sí, se lo va reforzando a lo largo de la Biblia, digamos, a este simbolismo. Y después, bueno, se les niega el camino por la tierra de Edom. Moisés envía personas, digamos, para avisarle a los gobernantes de Edom y decirle, mira, nuestro pueblo va a pasar, va a ir por la autopista, podríamos decir, va a ir por la autopista sin entrar a los campos, sin entrar a los pueblos, sin tocar nada de lo que es suyo, solo vamos a pasar. Y se negaron a esto, los gobernantes de Edom no le dejaron pasar. El rey de Edom se negó. Sí, así que no les quedó otra que rodear la tierra. Pasar por Edom era acortar muchísimo el camino, pero a la negativa del rey de Edom tuvieron que hacer un rodeo bastante más grande por el desierto. Bueno, En este rodeo por el desierto ocurrieron varias cosas. a mí como me gustan mucho los mapas, yo empecé a investigar más sobre el mapa de cómo fue el camino que siguió este pueblo durante este tiempo, porque en estos capítulos, estos últimos, se mencionan muchos lugares. Y bueno, me costó bastante entenderlo, pero les voy a tratar de graficar un poco sin imagen, así que va a ser un poco difícil, pero bueno. Si ustedes van a los mapas de Google Maps, tenemos el Mar Rojo y después una partecita así que se conoce como el Golfo de Aqaba, pero que también en algunas partes, en algunos mapas antiguos, aparece como también Mar Rojo. Así como una V, digamos, imagínense. Y acá arribita, bueno, es que yo lo estoy mostrando como viendo de frente el mapa. Pero arriba tenemos lo que es el Mar Muerto. En ese espacio entre este golfo y este Mar Muerto, en ese espacio, es todo el territorio del rey Edom. Entonces ellos estaban en Cádiz. Y ahí es donde sucede lo del agua, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Y ahí también es que muere María, si mal no recuerdo. Sí, exactamente. Y ahí es donde ellos querían ir hacia el norte, hacia Canaán. O sea, hacer así, ¿no? Ahí es donde Edom dice, por acá no me pasan. El camino real era lo que unía el golfo este con el mar Muerto. Edom dice, por acá no pasan. Entonces ellos, que estaban queriendo ir así, ¿no? Hacia el norte directamente, ellos van a tener que bajar hacia el sur, hacia el Mar Rojo o Golfo de Aqaba, y hacer así como por occidente, rodear a Edom, o sea, por fuera de lo que era el camino real, para poder llegar por este lado del Mar Muerto a lo que era Canaán. O sea, una vuelta bastante más larga. Que les habrá llevado entre 6 meses, 1 año, no sabemos porque la Biblia no da este tiempo exacto. Y ahí, cuando están ahí, ¿no? En la parte occidental, digamos, de Edom y la parte sur de lo que era Canaán, es donde pasa lo de, ¿qué sigue? Lo de la muerte de Aarón. Ajá. Y también lo que sigue después, que es en el capítulo 21, ya en el siguiente capítulo, lo que es la conquista del rey de Arad, o el lugar que después llamaron Orma. Bueno, básicamente para la muerte de Aarón, como Dios ya le había dicho, vos no vas a entrar a la tierra prometida, faltaba relativamente poco tiempo para que se cumplan los 40 años que Dios le había profetizado que iban a pasar en el desierto. Dios le dice a Moisés, anda al monte de Hor junto con Aarón y con Eleazar, que lleve sus vestiduras de sumo sacerdote, y ahí Moisés ofició, digamos, el traspaso, le sacó las vestiduras de sumo sacerdote, a Aarón se las puso a Eleazar, y Aarón, dice, murió en el monte de Hor, que Moisés hizo nuevamente como Jehová le había mandado, y así ocurrió. Al saber toda la congregación que Aarón murió, hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel, y así termina el relato de la historia de la vida de Aarón en la Biblia, en el capítulo número 20 de Números. Bueno, como dijimos en el capítulo 21 tenemos la conquista de Orma o Arad, que ellos fueron los que vinieron a atacar al pueblo, llevaron prisioneros a algunos, y ahí es que Dios les dice, vamos a pelear contra ellos. Y ahí ellos ganan este territorio que se llamó Orma. Lo que es interesante es que dice, Jehová escuchó a Israel y le entregó al cananeo, destruyó a ellos y a las ciudades.
O sea, Jehová lo hizo, no el pueblo. Bueno, esto ya era el último año de los 40, ¿no? Y después viene otro desafío también. Probablemente, no estamos seguros, el plan de Dios era que ellos también tuvieran fe y pudieran marchar directamente hacia Canaán, pero al Edom impedirles el paso y ellos decidir irse hacia el sur para rodear, hacer esa vuelta gigante, también era parte de esto de lo que vino las plagas de las serpientes, porque lo que sucede es que vinieron serpientes venenosas y empezaron a morir, obviamente, muchas personas por esto. Ahí es que Moisés otra vez intercede, ya no está Aarón, y Dios le dice que fabrique una serpiente, que la ponga en el asta de una bandera, que la eleve y que las personas que la miraran y tuvieran fe se iban a salvar. Esto también es una forma de representar a Cristo, quien fue puesto en una cruz y quienes lo creemos, quienes lo vemos y creemos en su sacrificio también somos salvados. Es una forma también de representar eso. Y bueno, eso es como parte de las cosas que pasan en ese viaje hacia el sur, rodeando Edom. La vuelta de Edom, sí. Y después menciona varios lugarcitos así medio seguiditos que de ahí fueron para Obot, después fueron, esto ya es cuando terminaron de hacer la vuelta en realidad, o sea, ya estaban medio cerquita del mar, a los pies del Mar Muerto, al sur del Mar Muerto, que llegaron a Obot, a Ije, a Barim, otro lugar, después fueron a el Valle de Zaret, y ahí se va a contar. Después de eso van a ir al que está tipo al borde del río Arnón, que si ustedes buscan en un mapa van a ver el río Arnón ahí que está abajo, arriba de Moab, si mal no estoy, que está como que está el río, el Mar Muerto y hay una linita, el río este. Estando ahí se menciona un libro que también se perdió, digamos, un libro antiguo que cuenta las batallas. El libro de las guerras. Del Señor. Y después de ahí van a ir a Ver, o Bir, si leemos en inglés. Y acá hay algo muy interesante, algo positivo para la fe y la vida espiritual del pueblo. Si pensamos en lo anterior, cuando se quejaron por el agua en la roca, que también lo saturaron a Moisés y a Aarón. Y acá, en cambio, el pueblo adoró a Dios, alabó a Dios por las bondades de Dios, y los ancianos al poner sus varas cavaron un pozo y fluyó agua. Así que es una linda historia. Sí, como un cambio positivo que se ve en el pueblo. Y esto ya a las puertas de empezar a conquistar, o sea, entrar a la tierra prometida. Y de ahí fueron a Mataná, y después a Nayel y a Bemot. Y de ahí ya fueron al monte Pisga. Que el monte Pisga es donde cerramos esta historia, o cerramos la parte de la historia que vamos a ver en este video. Que en el monte Pisga dice que era bastante alto, obviamente, y se podía ver el desierto desde allí. Ah, y me olvidé de otra cosa. Otros. Ahí conquistaron a dos reyes más, estando ahí. Bueno, ahora pensemos con todas estas historias de el camino de los 40 años. ¿Qué podemos aprender del carácter de Dios? Ustedes, si leyeron estos capítulos, ¿qué aprendieron del carácter de Dios? ¿O qué les hizo ver o recordar? Yo veo dos cosas. Una, que Dios no cambia, y otra, que manifiesta cuál es su voluntad. Porque lo pusieron a prueba a Dios y Dios respondió. Y les mostró cuál era su voluntad, mostró cuáles eran sus decisiones. Y las mantuvo en cada momento. Y el carácter de Dios y la idea de que el pueblo entre a la tierra prometida, a las promesas que les hizo, vemos desde el tema de las ofrendas y todo, es un Dios que no cambia. Nosotros en 40 años de nuestra vida podemos cambiar un montón de veces de pensamiento, de ideología, de todo, pero Dios no. Se mantiene inmutable desde el inicio de los tiempos hasta la eternidad.
Yo veo a un Dios que condena la rebelión. Y podríamos pensar, ay, pero eso es algo negativo. Pero no, para mí no es algo negativo. El hecho de que Dios mantenga la pureza en este pueblo, eliminando lo contaminado, digamos, es también un respeto a eso que Él busca, que es la pureza y la pureza que refleja su propio carácter. Y que viene también de la mano de lo que vos decís. O sea, Dios no cambia. Por ahí nosotros nos equivocamos o nosotros decidimos no estar de su lado o por ahí nosotros decidimos llevar una vida diferente sin reconocer la supremacía o la autoridad de Dios. Y bueno, tu decisión, digamos. Pero Dios por eso no va a cambiar. O sea, no es que Dios se va a volver misericordioso al punto de olvidar su justicia y aceptar todo tipo de impurezas por amor a nosotros. O sea, Dios no hace eso. Y eso es algo que tenemos que entender. Que Dios es amor, pero es justo. Y acá Él les recuerda constantemente las leyes, les da también formas en las que ellos pueden volver a restablecer su pureza a través de rituales. Y espera que ellos recuerden esto siempre, les da formas de recordar y también les recuerda cuáles son sus elecciones en cuanto al liderazgo, porque a veces también hasta en eso se rebelaban. Y espera que nosotros confiemos en Él y que obedezcamos. Incluso si Él nos dice, hablale a la roca, no le golpeemos 2 veces, hablemos a la roca. Si Él nos dice, diríjanse hacia Canaán, diríjanse hacia Canaán. No busquen darle vuelta al asunto. Y yo voy a estar con ustedes. O sea, decidan o tomen decisiones considerando las leyes y las ordenanzas de Dios y el acompañamiento que Dios promete tener con nosotros. Y no querramos ser sabios en nuestra propia sabiduría sin considerar que Dios es un Dios poderoso y que Él puede acompañarnos en los desafíos. Sí. Que no dudemos de eso. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto que conocemos de Dios en nuestra vida práctica? Creo yo que buscando su consejo siempre. ¿Cómo buscamos su consejo siempre? Como decía Moisés y Aarón, yendo a la presencia de Dios, postrándose, orando. En nuestro caso tenemos la oración, tenemos también una comunicación directa con Dios, sin intermediarios, y yendo a su palabra. Ahí vamos a encontrar las respuestas. Y no solo hablando con Dios, sino también escuchándolo, buscándolo en su palabra. Todos los días Él se va a manifestar y nos va a ir respondiendo a nuestras inquietudes, nuestras preguntas. Yo creo que algo muy importante es tener esa conexión con Dios que nos permita ser racionales en nuestras decisiones. Porque algo que a veces sucede es que somos muy emocionales. O sea, nos dejamos llevar por las emociones y olvidamos ser racionales. Y eso solamente lo podemos mantener, digamos, cuando estamos en contacto con Dios, aferrados a Él, o sea, a través de su Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que a nosotros nos ayuda a poder ser racionales cuando tomamos decisiones o poder tener una conducta más aliada a la voluntad de Dios. Porque si nosotros andamos como erráticos por la vida, probablemente nos dejemos llevar por las emociones o por la situación del momento, actuemos de manera precipitada sin analizar la situación, que es algo que siempre, o sea, es algo que pasa muy comúnmente, por eso es la necesidad de la dependencia. Y bueno, acá vemos un montón de ejemplos de gente que se dejó de llevar por la envidia, por dudar de que el líder estuviera haciendo bien su trabajo, dudar de... bueno, en el anterior me estoy acordando de Moisés, que hasta incluso dudó que Dios pueda dar codornices. Bueno, después de lo del agua, ese arrebato que tuvieron. Después el pueblo había visto cómo la tierra traga y en vez de pensar que Dios estaba ejecutando su juicio, estaba purificando al pueblo de la rebelión, pensaron nuevamente lo mismo, o sea que Moisés y Aarón los culpables de toda la catástrofe, cuando en realidad ellos solos habían decidido dudar de la misma decisión que Dios había dado o de que había tenido. Entonces, todas estas emociones, porque obviamente tengo sed, tengo calor, extraño ciertas cosas,
Tengo una promesa que hace rato escuché pero nunca se cumplió. Estoy frustrada por las decisiones anteriores que tomé y no me perdono eso. No sé, pienso, ¿no? O estoy con miedo porque un rey me dijo que no pase, es muy poderoso. Yo tengo miedo, mirá si viene atrás nuestro, porque nosotros estamos por acá cerquita y se enoja y tiene miedo que entremos igual a su territorio y nos persigue. Y después las víboras, porque había gente, creo yo, que no miró a la serpiente, dudó y se aferró a lo conocido. Y no, que ya miró una serpiente, entonces, de bronce ahí colgado. O sea, todo eso son cosas también que a veces yo creo que las emociones, si bien es algo bueno, tiene que estar equilibrado con la razón. Entonces creo que es algo que yo aprendo acá y que pienso aplicar. O sea, el entender eso, la importancia de aferrarnos a Dios para poder ser más racionales en nuestra conducta. Porque las emociones pueden jugarnos una mala jugada, digamos. Sí. Bueno, ¿y versículo favorito tenés? Nuevamente no tengo un versículo favorito, sino una frase que se repite, y creo que ya lo elegí veces anteriores, pero me sigue gustando. Una frase que se repite varias veces en estos capítulos es: Moisés hizo como Jehová le mandó. Me gusta, me sigue gustando y me va a seguir gustando que se lo muestre así a Moisés. Si bien se equivocó en esto que mencionaba recién, de haber golpeado la piedra, pero en muchos pasajes de la Biblia se nota la obediencia que tenía Moisés a Jehová. Y se menciona, como digo, por lo menos 3 veces, que lo marqué con otro color en la Biblia, se menciona en estos capítulos que Moisés hizo como Jehová le mandó. Eso me gustó y es algo digno de copiar y de imitar. ¿Y el tuyo? Creo que está en el capítulo 15. Estoy viendo si hay un versículo, ¿sabes? La parte de la historia de las borlas. Voy a leer el 39, que dice así: Cuando ustedes vean las borlas, se acordarán de todos los mandamientos que yo les he dado y los cumplirán, y no se dejarán llevar por sus propios pensamientos y deseos, por los cuales ustedes han dejado de serme fieles. Creo que está también relacionado con lo que dije antes, de lo de poner en práctica. Acá Dios esperaba que ellos se acordaran de sus leyes y que los pusieran en práctica y que no se dejaran llevar por los deseos o los pensamientos del momento, o sea, los arrebatos, digamos. Sí. Bueno. Hasta acá entonces el ciclo Biblia de hoy, ciclo Biblia número 20. Los esperamos en el siguiente, con unas historias muy fascinantes, como hasta ahora, pero siguen así. Así que lean los siguientes capítulos, acompáñennos en esto. Van a ver la historia de un profeta de Dios. Sí. Que no estaba dentro del pueblo. Pero que tenía algo que ver ahí. Sí. Es muy interesante los siguientes capítulos. Que bueno, ya van a poder descubrirlos cuando abran sus Biblias. Sí. Así que nos estaremos viendo seguramente en el ciclo Biblia que sigue. Bueno, gracias por estar y quedarse hasta ahora. Saludos. Chau. Chau.